¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hacía un montonazo que no hacía un directo por esta cuenta. Yo creo que desde cuarentena en 2020. Pero habíamos lanzado, tanto por TikTok como por aquí, una serie de cuestionarios de preguntas y respuestas sobre hipertrofia. Y he decidido, como había muchas consultas, sobre todo por TikTok, curiosamente, con lo que me he cachondeado yo, pues responderlas en un pequeño directo en el cual, pues, tanto a los que os vais agregando, que voy saludando por aquí, perdonad que yo soy un poco boomer ya, ¿no? Entonces, no sé si le doy muy bien o le doy mal. Pues las iremos comentando en directo y si tenéis algún comentario que hacer, todos los que os agregáis o paséis por aquí, un saludo a todos, pues podemos ir comentando. Yo lo que he hecho es, de un total de 6 11 14 unas 22 preguntas, las he ido haciendo como en algunos bloques para poder responder por temas y tampoco hacer un directo eterno, ¿no? Como pasa muchas veces. Entonces, voy tal cual, si os parece, insisto, saludos a todos los que os vais agregando. Y yo empezaría por aquí. Mirad, Jaldier375 me dice, tengo un 27% de grasa y quiero bajar de peso, entrenando fuerza. ¿Qué hago? Por ejemplo, JLC9394, entreno 4 días por semana, fuerza para bajar de peso. ¿Cómo lo plantearía? E incluso gente que dice como Crits1, deporte para quemar, pero tengo hambre. Entonces, vamos a coger todo esto y cómo sería entrenamiento orientado. Y ya aquí creo que viene la primera duda, la primera cosa que habría que aclarar, y es que nosotros le llamamos entrenamiento de hipertrofia, le llamamos entrenamiento de fuerza, le llamamos entrenamiento de potencia, le llamamos entrenamiento de resistencia. Pero en realidad nosotros siempre entrenamos la fuerza. Todo lo que hacemos en una actividad física programada es fuerza. Otra cosa es que la fuerza o las adaptaciones que busquemos con este entrenamiento tengan una finalidad más de tipo neuromuscular, nervioso, como lo queráis llamar, y eso es lo que llamaríamos fuerza máxima o potencia, y otros tenían una orientación, algunos llaman estética, no, tampoco creo que sea la palabra exactamente, pero sí que harían referencia al aumento de masa muscular, lo que sería hipertrofia. Entonces, nosotros lo que hacemos es orientar, por decirlo de alguna manera, el entrenamiento y todo lo que conlleva, que esto va a volver a salir para generar un tipo de adaptaciones u otras. Entonces, ¿qué quiero decir? Cuando vosotros, yo mismo que estoy con sobrepeso ahora mismo, un porcentaje muy parecido, dicho sea de paso, queremos bajar peso, no nos tenemos que preocupar porque el entrenamiento sea de hipertrofia. Porque, motivo, cualquier entrenamiento que hagamos, sobre todo en fases iniciales, genera adaptaciones de ganancia de masa muscular. Lógicamente, si yo hago un entrenamiento orientado a hipertrofia, mi techo estará más alto que si entreno con clases de body pump. Pero incluso cuando alguien nos dice, oye, es que he empezado a hacer spinning y he puesto músculo en la pierna, es verdad, es una cantidad mucho más limitada, pero es cierto, puede generar masa muscular cualquier ejercicio que se haga con una resistencia, con una carga o con un estímulo. ¿Qué quiero decir? Que si tú tienes un porcentaje de grasa alto o tu cliente, porque al final la mayoría sois entrenadores, los que entráis o seguís los vídeos estos con tonterías que hacemos, que igual algunos se está decepcionando porque está pasado de monólogo a vídeo serio, ¿no? No sabéis en qué momento. Pues si yo lo que quiero es hacer un control de peso y hacer una bajada, vamos a decirlo de tejido graso, vamos a decirlo lo más exacto posible, también perdonad, porque al final son vídeos cortos, son vídeos muy genéricos, donde el sesgo va a estar siempre, no puede ser exacto. ¿Por qué? Porque al final una persona que baja peso, una persona mayor, una persona, pues tiene muchos factores que hacen cada caso muy individual. Pero insisto, en este caso habría que ver. Bien, ¿cómo lo orientaríamos? Insisto, no os preocupéis en el entrenamiento orientado a la hipertrofia. El entrenamiento de fuerza, pues si tú, por ejemplo, tienes 4 días por semana para bajar o para entrenar fuerza orientado a bajar peso, puedes hacer una partición fuera de inercia mínimo si 2 3. 4 días full body, pues si quedan muy bien repartidos se puede hacer, no habría problema. Si hago 2 días de tren superior, 2 días de tren inferior, se puede hacer, no hay problema. Al final, ¿qué debes hacer? Pues seguramente un diagnóstico muy bueno de esos factores que te llevan a tener sobrepeso. Igual uno puede ser el cortisol. Si el cortisol está alto, pues igual no nos podemos meter una paliza en el gimnasio porque vamos a elevar más ese cortisol. Y deberemos buscar mejorar de descanso, etcétera. Pero en cuanto a entrenamiento de fuerza, ¿qué diríamos como generalización? Pues entrenar lejos del fallo, hacer series
lejos del fallo. ¿Qué quiere decir? Pues coger un peso, por ejemplo, para no irnos a porcentajes, pero para ponerlo más fácil al cliente, un peso con el que puedas hacer 15, 16, 18 repeticiones y hacer 8 o 10. Eso sería un ejemplo. Tendrá que llevar una progresión, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar como una meta. Pues eso, 8 o 10 repeticiones con un peso con el que podamos hacer prácticamente el doble, que en porcentaje no es tanta diferencia, y a una velocidad de ejecución, siempre que lo hagamos correctamente, por supuestísimo, tirando a rápida, para entendernos. No vamos a buscar un entrenamiento específico de hipertrofia, pero no nos tenemos que preocupar. ¿Por qué? Porque si tú vas perdiendo o vas consiguiendo bajar tu porcentaje de materia grasa, vas a tener un aspecto más fuerte, y porque si yo entreno fuerza, aunque no sea un entrenamiento específico de orientación hipertrófica, voy a generar masa muscular, sobre todo en las primeras fases, ¿no? Entonces, esto sería la primera cuestión. Segunda, esta me ha gustado mucho y he juntado dos por aquí. Ejercicios para hipertrofia. Solo la alimentación es lo que marca, y el peso muerto es útil para hipertrofia. Esto lo dicen López Ángel y lo dicen Mojo. Bien, muchas gracias por las preguntas. Mirad, yo lo que diría en este caso, y vuelvo a algo que he dicho antes, es que hay que tener en cuenta que la hipertrofia, o lo que hemos llamado definición, depende de varias cosas. Y yo, para generar hipertrofia, aparte de tener una orientación más específica de entrenamiento, series cercanas al fallo, los de descansos cortos y largos al final es un tema de disponibilidad de tiempo. Una carga, buscar la tensión mecánica, una carga relativamente elevada, aunque en realidad no es imprescindible, sobre todo en ciertos casos. Generar lo que se llama tensión mecánica, pues aparte de todo eso, habrá que buscar un superávit calórico. Va a haber muy pocos casos en los cuales con un déficit calórico vas a ganar masa muscular, porque el cuerpo entrará en señal de alarma, y en la mayoría, insistimos, debemos buscar eso, un superávit calórico. Por lo tanto, debemos tener un porcentaje de materia grasa bajo. Yo, si el cliente, si mi usuario, no, si es chico, no tiene menos de un 15-16% de grasa corporal, y una chica no tiene menos de un 20-22% de grasa corporal, no le recomiendo una planificación de hipertrofia. ¿Por qué? Porque luego, y aquí entra otro concepto, estaría el tema hormonal. Ya hemos hablado antes de descanso, pero si yo, por ejemplo, estoy por encima de un 15-16%, como obviamente yo lo estoy en este caso, pues yo genero una hormona que se llama aromatasa, y esta hormona que se llama aromatasa me coge testosterona, o me baja la testosterona, y me genera estradiol. Me genera, vamos a decirlo de una manera un poco cutre, estrógenos. No voy a tener un entorno hormonal óptimo para generar masa muscular. Por lo tanto, el tema de solo ejercicios, solo alimentación, se tiene que coger como un todo, no podemos tirarle a una cosa. A mí hay la pregunta que me ha gustado mucho, es decir, vale, el peso muerto se relaciona con powerlifting. Correcto. De hecho, hay otra pregunta por aquí, y así vamos avanzando, que si el CrossFit sirve para hipertrofia. Hombre, un powerlifter, yo quiero pensar y quiero ver que lo que tiene es mucha masa muscular. No es precisamente flojo un powerlifter, ¿no? En cuanto a la cantidad de masa muscular. Pero ¿qué pasa? Es cierto que cuanto más complejo sea un ejercicio, se va a ir hacia otra cosa. Me explico. La fatiga no es solo un tipo de fatiga. Yo lo que tengo que hacer cuando hago un entrenamiento orientado a hipertrofia es, vamos a decirlo, machacar un músculo, generar cierto grado de fatiga muscular. No es nada de lactato, no es nada de estrés metabólico, no va por ahí, que no es que sea un mito, pero es muy matizable. Entonces hay que generar, repito, esta tensión mecánica. ¿Qué sucede? Que si yo lo que quiero es generar hipertrofia en el glúteo, y ahora por aquí lo ha comentado González Nuno, tal vez un peso muerto es un ejercicio demasiado general para conseguir una fatiga a nivel muscular. Tal vez cuando yo llegue a la fatiga con el peso muerto, si os hablo ya de levantamientos olímpicos, pues ni os cuento. No sé si va por ahí lo que dices, Nuno. Claro, no va a ser nada fácil conseguir una fatiga localizada en la zona del glúteo. Y por eso tal vez veréis que hay gente que para el mejor ejercicio para hipertrofiar glúteo, ¿vale? Os va a decir que, por ejemplo, es el hip thrust. ¿Por qué? Porque es un ejercicio en una posición bastante estable, porque es un ejercicio, como habéis dicho por ahí, que es
bastante, vamos a decir, localizado y no es tan general como, por ejemplo, un peso muerto. Esto también es matizable porque, insisto, si tú entrenas peso muerto, ganas fuerza y luego cuando ganas fuerza puedes levantar más kilos y si tú levantas más kilos en todos los ejercicios vas a acabar generando más tensión mecánica, por lo tanto más masa muscular. Pero igual directamente el peso muerto no va a ser el ejercicio que, por decirlo de manera, insisto, muy sesgada, no es el ejercicio más hipertrófico, ¿vale? Con las comillotas que corresponde. Pues eso por ahí. Aunque, insisto, un tío de CrossFit tiene mucha masa muscular, un tío de powerlifting ya ni os cuento. Por aquí, doctor Kowalski, pocas repeticiones y lento. Vale, esto lo voy a juntar con un par de cosas. Y es que hay que tener en cuenta también el tema de tiempo bajo tensión. Muchas veces hablamos de más repeticiones, menos repeticiones, etcétera. Pero si yo hago 8 repeticiones a este ritmo, esto es exagerado, ¿vale? No voy a llegar a un tiempo bajo tensión óptimo. Si lo que buscamos es hipertrofia, vuelvo a decir, iniciales y demás, no os preocupéis, con que venga al gimnasio ya va a mejorar si antes no estaba haciendo nada. Pues igual deberíamos buscar un tiempo bajo tensión óptimo que sería 30, 40 segundos por serie. Al ser 25, pueden ser 45, cerca del fallo. Lo que llaman repeticiones hipertróficas serían aquellas que estamos haciendo cerquita de la fatiga localizada, cerca. Sin llegar al fallo, en algunos casos sí. Habréis oído hablar de fallo estratégico más de uno y lo tendréis en cuenta. Entonces, ¿qué pasa? Que si al final en este caso lo que nos interesa es el tiempo bajo tensión, pues yo por un tema de seguridad voy a generar tensión mecánica con repeticiones lentas. ¿Por qué? Pues porque son más seguras en la mayoría de casos. Por lo tanto, lo puedo trabajar por aquí. Al final, muchas veces, lo que llaman mitos en gimnasio tampoco es una mentira tan flagrante. Es algo que tiene algo de verdad, pero se saca de contexto o no se matiza. Vuelvo a decir lo mismo. Cuando hay gente con características tan distintas a nivel de nutrición, a nivel de entrenamiento, a nivel articular, a nivel hormonal, es imposible dar una receta exacta al 100% para todos, ¿no? Siempre podemos dar unas pautas generales de cada vez más exactas, por suerte. Bien. Cositas por aquí, gente que no se quiere atrofiar más, con 0,4 y gente que tiene 50 años y le cuesta tener energía para entrenar. ¿Yo qué haría? Yo ya cumplo 44 en nada. Yo ya empiezo a ser, ya lo he dicho, un poquito boomer, un poco carca. ¿Qué habrá que hacer a partir de cierta edad? Hombre, por supuesto empezar a entrenar fuerza. Quitar volumen, sobre todo en la parte cardiovascular, y entrenar más fuerza. A un volumen relativamente bajo, a partir de los 40, en comparación cuando eres más joven, por razones obvias, y proteger todo el entorno hormonal que me favorezca, o digamos factores de antienvejecimiento. Pues yo, por ejemplo, pensaría, en este caso, pues si tienes 50 años o más, en proteger y en favorecer, mediante el entrenamiento, la nutrición y el descanso, que generes testosterona. Incluso de cada vez es menos descabellado, esto que parecería una burrada, a partir de ciertas edades que ya se está recetando son terapias de sustitución de testosterona, gente mayor de 50 años que genera poca hormona, mal dicho, masculina, y que el médico le receta algo que al final es lo mismo que un ciclo de esteroides con una dosis mucho más baja, mucho más controlada. Por lo tanto, esto vigilaría mucho el descanso, por supuestísimo, y empezaría a buscar, repito, todos esos factores que a nivel hormonal me hacen dar una sensación de cansado unido al propio, que 50 años no sea viejo, al propio envejecimiento. Tema de recuperación, problemas articulares, etcétera, ¿no? Entonces, todo eso hace que dé más pereza. Más cositas por aquí. Bien. Gente, dice Williams, gente que se pasa con las repeticiones. Bien, si se pasa con... o sea, es muy difícil pasarse con las repeticiones en hipertrofia, cuando en hipertrofia lo que estamos intentando buscar es estar muy cerca del máximo de repeticiones que tenemos que hacer. ¿Qué quiero matizar? Pues que igual 6, 8, 10, 12 repeticiones, que es algo que hemos llamado de toda la vida rango hipertrófico, pues si no estamos cerca del fallo, son 8 repeticiones, que está bien, que es mejor que no hacer nada, por supuesto, pero porque yo haga 8 repeticiones no va a ser hipertrofia. No voy a generar hipertrofia solo por el hecho de que sean 8 repeticiones. Faltan muchas cosas más, ¿sí? Hipertrofiar en CrossFit, lo hemos dicho. Si lo piensas, créalo, pues un saludo, muchas gracias. Si, por ejemplo, el CrossFit, yo sí que igual le veo un componente, en este caso, mucho más global y mucho más, aunque suene un poco raro, aeróbico. Realmente un tío que hace un boot de CrossFit está muchos minutos prácticamente sin parar haciendo ejercicios muy globales. Por lo tanto, es un tema
de un aeróbico de umbral, ¿no? Una intensidad muy elevada, pero dentro de este aeróbico, ¿no? Porque si fuera esfuerzos máximos, directamente no llegaría. ¿Vale? Y problemas de compatibilidad. Otra preguntita. Incompatible con 30 minutos de montaña. Pues vuelvo a decir lo mismo. Que tú entrenes fuerza y luego te vayas a correr media hora, está fantástico. Está muy bien. Ahora, si tú tienes tendencia a quedarte muy delgado, si tú quieres competir en culturismo o si vas a ir al Mister Olympia, que no creo que me estés preguntando cosas a mí, si vas a irme al Mister Olympia, pues igual habría que ajustar, ¿no? Todo este fenómeno, lo que se llama de interferencia, ¿no? O concurrencia, como lo queráis llamar, lo dicho, esto hace que si yo tengo un objetivo concreto y entreno cosas que se escapen de ese objetivo, voy a bajar mi rendimiento. Pero es que, claro, si entrenamos con gente de a pie que se quiere encontrar mejor o que quiere generar algo de masa muscular y quiere correr por la montaña 30 minutos 4 veces por semana, al nivel al que están, yo creo que no se preocuparía. Sería mucho peor el mal rollo, la ansiedad, los nervios que puede generar no poder hacerlo cuando en realidad ni estamos compitiendo ni nos jugamos nada. Por aquí, agujetas en unos músculos y otros no. Pues claro, dependerá del tipo de tensión, dependerá del daño muscular, dependerá de cómo entrenar de una manera, dependerá de la cantidad de tejido muscular que hay en una zona y demás. Por supuesto, hay zonas que son más proclives a generar este daño post esfuerzo. Olvidaos de, como se decía, ¿no? De cristales de ácido láctico que hablábamos antiguamente. Yo esto en el instituto lo decíamos así, incluso el primer curso que hice que era de entrenador de fútbol sala, antes que monitor de aeróbic, imaginaos. Pues lo he dicho, sí que me podéis ir comentando por ahí cómo vais, ¿vale? Flato también, lo hablaremos otro día, depende, está muy relacionado incluso hasta con la respiración, el propio flato, y es una falta de adaptación. Por aquí, por supuesto, a mí me podéis ir diciendo por el chat qué tal vais, si se oye bien, si se oye mal, si lo entendéis, si tenéis alguna otra duda, todo lo que queráis, porque al final, mira, somos unos cuantos, estamos casi 20 por aquí y podemos comentar. Es más, otra pregunta. No soy un gran experto en alimentación, pero ganar masa muscular sin contar calorías, claro. O alimentación durante la hipertrofia. Hombre, sin contar calorías, claro, se puede ganar masa muscular, se puede perder masa muscular, se puede bajar de peso, se puede subir de peso. Cuidado con lo de no contar las calorías. Cuidado, porque creo que es cosa que se está yendo un poquito de madre. Ana Negrilla, sí subiremos este vídeo, si no me lo cuelga Instagram. De hecho, la idea es para darme más prisa, para hacer el directo, luego corto los vídeos, los subiré sueltos. Al final es economía de esfuerzo también, ya sabéis que soy muy vago yo. Por lo tanto, ganar masa muscular sin contar calorías, al final, ¿de qué va a depender? Y la gente me decía de alimentación durante la hipertrofia. Pues alimentación durante la hipertrofia, ¿qué tendrás que generar? Pues un pequeño superávit calórico. Insisto, tienes que estar con un porcentaje de grasa relativamente bajo, porque si no, no vale la pena. Ojo, insisto, un plan específico de hipertrofia. Entrenar fuerza tienes que entrenar siempre. ¿Qué necesitarás? Pues 2 gramos, ya estáis oyendo gente que dice que menos de 2 gramos basta. Volvemos a lo mismo, hay que contextualizar. Hay gente que sigue a 2 gramos y pico de proteína diaria por kilo de peso corporal. ¿Qué quiere decir? Si tú pesas 80 kilos, pues lo ideal en un plan de hipertrofia estarías en unos 160 gramos de proteína. Esto no quiere decir 160 gramos de pollo, 160 gramos de atún, porque 100 gramos de atún tienen 20, 21, algunos 22, 23, depende incluso de la hidratación del propio o de la propia carne. El lomo embuchado diréis que igual tiene un 30 y pico de proteína, pero es que claro, es carne a la cual se le ha quitado agua y por eso es más rica en proteína. Bien, entonces habrá que generar esto. Hay casos en los que se necesita más, por ejemplo en gente mayor hay un tema que es resistencia proteica y que habría que aumentar esta cantidad de proteína o de ingesta proteica diaria. Incluso gente con obesidad se puede buscar, la obesidad ya hablaremos otro día, que es el tema de elasticidad metabólica y que se suele recomendar no dietas hiperproteicas, tampoco una dieta cetogénica, que también se puede hablar en otro día, pero sí en dietas, vamos a decir, proteinadas, ricas en proteínas, ¿vale? Cosas por aquí. Nos queda nada, ¿Explosivas o lento? Pues yo si entrenaría orientado a hipertrofia, no haría repetición explosiva. Ahora, lo vamos a decir al final. ¿Repeticiones al fallo o tiempo? Sí, cerca del fallo habrá que hacer épocas. Y ahora voy con la pregunta de Alberto.
Habrá que hacer épocas de fallo estratégico con gente muy avanzada. Si llevas 3 meses entrenando fuerza, si llevas medio año entrenando fuerza, entrena. No te preocupes, al final 2 repeticiones más, 2 repeticiones menos, porque igual por hacer 2 repeticiones más lo haces más rápido, y si lo haces más rápido, estás el mismo tiempo, estás entrenando lo mismo al final, ¿vale? O casi lo mismo. Por lo tanto, esto por aquí, si yo hago 4 repeticiones con 80 kilos, sería más o menos 8 repeticiones con 70 kilos. Pues hombre, cuentas de la vieja. Esto nos tendríamos que ir a una fórmula tipo Berzicki, que tiene sus márgenes de error, pero bueno, como referencia no está mal. Seguramente si haces 4 repeticiones con 80 kilos, que sería poquito menos del 90% de la repetición máxima, si hacemos una regla de 3 te saldría casi 90 kilos de RM. Seguramente con 90 kilos de RM, si tú haces 8, pues sí, estarás por 70, 2 kilos arriba, 2 kilos abajo. También depende cómo entrenes, ¿no? Y a lo que estés acostumbrado. Comenta Alberto, aquella más gente mayor, pues yo lo matizo en segunda edad o adultos, vamos a decir adultos, ¿vale? Para no decir adultos mayores y que no se líe. Habría una segunda edad de 40 y muchos, casi 50, 65. Y yo diferenciaría entre tercera edad de 60 y largos, de jubilación, hasta los 80, y a partir de 80, 80 y algunos especialistas dicen sobre 84, pero es otra generalización que no me gusta nada, se llegaría a hablar de cuarta edad. Entonces mayor, en una clase de tercero de primaria, que los niños tienen 8 años, si pones un niño de 11 es mayor. Y si haces tercera edad, yo he tenido un grupo de señoras de 60 y pico, 70 años, y he llegado a tener una de 94, pues las de 60 y pico, 70 son las jóvenes. Por lo tanto, sería relativo, pero insisto, ¿no? Hacer como un segunda, tercera y cuarta edad, en este caso, porque ya tercera edad hay gente que se lleva 30 años de una a otra y la estamos metiendo en el mismo saco, con lo cual es un error. Tema de super series. Y cada cuánto cambiar la rutina. Mirad, sí, yo decía lo del truco para el flato es hacer el incremento de intensidad muy progresivo. No empezar a correr de golpe, al final está muy relacionado con tema de diafragma, respiración, etcétera, Aida. El tema de las super series, que dicen, no, es que solo lo hacen la gente o los mazaos. Bueno, es que al final todo este tipo de técnicas que ya se hacen hace muchos años, y que al final, repito, el culturista clásico no va tan mal. Lo que pasa es que no te va a explicar qué son las enzimas mTOR y qué son las AMPK, porque es que en el fondo tampoco le interesa saber explicarlo, le interesa el saber cómo hacerlo para ponerse fuerte. Y esto yo creo que a veces se nos va un poquito la pinza. ¿Qué pasa? Que todas estas técnicas de culturismo avanzado, la mayoría de ellas tienen una finalidad, que es que tú puedas hacer más repeticiones o puedas aumentar tu esfuerzo, y especialmente cerca del fallo. Una super serie en este caso puede cambiar un poco. Si estamos hablando de super serie agonista-antagonista, gente con poca disponibilidad de tiempo le permite entrenar. Pues igual si tú, repito, quieres ir a una competición de culturismo, vas a tener que echarle horas. Con super serie no vas a llegar. O hay gente que ya le llama super serie, que yo le llamaría serie compuesta, hacer un ejercicio global de pecho, un press banca, con luego un ejercicio más específico, más analítico, que sean aperturas, ¿no? O aunque sean pues cruces con cable, etcétera, ¿no? Pero bien, no hay tanta diferencia en el fondo. Pues al final todas estas técnicas sirven para aumentar el estímulo muscular. Bien. Alguno por aquí me dice, Gorguarenas, bien, no consigo hipertrofiar. Pues ahí tienes que revisar qué estás haciendo. Si en realidad, aparte de estos 6, 8, 10, 12 repeticiones, están cerca del fallo, deberás revisar qué estás comiendo, si es una cantidad de proteica óptima, deberás revisar tu descanso, deberás revisar tu entorno hormonal. Entonces, una vez hagas todo esto, habría que ver por qué no consigues hipertrofiar. Igualmente, y me queda solo una pregunta, porque al final las otras dos van relacionadas por ahí. Igualmente, lo que tienes que revisar en este caso, o lo que tienes que darte cuenta, o daros cuenta en general, es que al final aumentar masa muscular en circunstancias normales no es nada fácil. Que si tú subes una persona de 80 kilos, en un mes entrenando sube 600, 700, 800 gramos de masa muscular, es mucho. O sea, no pretendas en circunstancias normales subir 2 kilos al mes de masa muscular. Es imposible, salvo que tomes cierto tipo de ayuda. Gracias a ti, Aida. ¿Cada cuánto cambiar la rutina? Pues cuando dejes de notar progreso. Sí que lo haremos días temáticos y nos vamos a ir a uno o a otro, ¿vale? No hacer como consulta general y nos centramos más en
hipertrofia hoy, ¿vale? Objetivo estético, ¿lo recomendarías o es excluyente para cualquier otra actividad? Pues mira, justo lo he puesto al final para cerrar por donde hemos empezado. Tú cuando entrenas fuerza. Cuando entrenas fuerza. Que puede tener una orientación buscando más hipertrofia, buscando más potencia, fuerza máxima, buscando cualquier objetivo más específico, dependiendo del deporte, aunque en realidad en muchos hay menos diferencia de lo que parece, en muchos. ¿Qué quiere decir? Que al final lo que llamamos entrenamiento de hipertrofia es una manera muy peculiar de entrenar fuerza. ¿Qué pasa? Que si tú haces cualquier otro tipo de actividad deportiva o tu finalidad no es ponerte muy fuerte estéticamente, pues no es lo que tiene más sentido. ¿A mí qué me interesa? Pues con menos peso ser más fuerte. ¿Por qué? Porque la mayoría de deportes van o por categorías de peso o para que al final dependen de tu peso. Un futbolista, no hay categorías welter, super welter y gallo en fútbol, pero lógicamente no te interesa, a no ser que seas Adama Traoré, ¿verdad? No te interesa pesar 110 kilos. No sé si me explico con esto. Por lo tanto, un entrenamiento estético de hipertrofia hay que entender que para según qué tipo de actividad es menos eficiente. Aunque insisto, si tú estás sobre todo empezando a entrenar o llevas poco tiempo, preocúpate de ir ese mínimo de 3 veces por semana al gimnasio, si has avanzado un poco de hacer esa frecuencia 2, frecuencia 3, de hacer bien los ejercicios, de entrenar, de pasártelo bien entrenando porque es lo que te va a hacer ir, de tener cierto aporte proteico en todas las comidas y con eso, a esas alturas vas a seguir progresando. Una cosita, si no tenéis alguna pregunta más o me podéis decir por ahí antes de cerrar, aunque no venga mucho a cuento, sí que deciros, con la mejor proteína vegana, ya que hablábamos de los 2 gramos por kilo de peso corporal, que hay que tener en cuenta que eso es de proteína, no de alimentos con proteína. Yo lo único que puedo decir, hay gente muchísimo más especializada que yo en suplementación, es que yo lo que haría es que la proteína vegana la mezcles. ¿Por qué? Porque de cada vez se hace mejor, no hay que ser hipócrita, no hay que ser anti-veganismo, ni anti-vegetarianismo, no sé ni cómo decirlo, porque de cada vez estos aislados de proteínas son mejores. Sí que es verdad que la mayoría de fuentes vegetales de proteína no tienen un aminograma completo. ¿Qué quiere decir? Que sobre todo a nivel de aminoácidos esenciales, las proteínas de fuentes veganas no suelen tenerlos todos, ¿vale? Hay 20 en total entre esenciales y no esenciales. ¿Qué tenemos que hacer? Mezclarlos. Pero ya hoy día, si tú compras un suplemento de proteína vegana, no va a ser solo proteína de arroz, no va a ser solo proteína de soja, no va a ser solo proteína, pues incluso de guisante o de judía, sino va a ser una mezcla de todas estas para que ya tenga un aminograma completo. Es verdad que la proteína vegana suele tener un valor biológico más bajo que la proteína de origen animal, especialmente todos estos derivados al final lácteos, ¿no? Como es la de caseinato o la de suero. Y es verdad que en cuanto a aminoácidos, yo diría, si tuviera que remarcar, ahí vamos, mira, Nuno, perfecto. Si tuviese que decir un aminoácido que es especialmente carente, y aquí puedes dar tu opinión, en las proteínas de fuente vegana, es la leucina. Cosa que la leucina, si tú quieres hipertrofiar, diría que, a ver, no voy a decir que sea el más importante, uno de los más importantes, porque el que tú tengas un aporte rico de leucina en el cuerpo, en la sangre y en el tejido muscular, es ese interruptor de ¿puedo generar más masa muscular o no? Por lo tanto, yo sí que destacaría eso. Por eso digo que, antes de que comentasen uno, hay que entender que el tipo de proteína vegana de cada vez está mejor, pero que a fecha de hoy los aislados que hay tienen un valor biológico, un nivel de asimilación más bajo que, por ejemplo, el mejor, que es la proteína de suero, de aislado de suero, ¿vale? Lo que se mal llama isolatado, porque es una traducción un poco burra, es aislado, no es isolated, ¿vale? No, muchísimas gracias a ti, Aida. Voy a ver si no la lío, insisto, el señor mayor aquí con el directo y queda grabado. Cualquier pregunta la podéis hacer en comentarios, lo podéis dejar. Este vídeo lo pondré también en un canal de YouTube de Santi Liebana Training que estaba como medio abandonado y lo vamos a dejar ahí para que le interese. Incluso podéis dejar en comentarios si habéis llegado hasta el final, pues si os molaría trabajar, por ejemplo, con un Patreon sobre entrenamiento, que en su día ya lo hacía muy parecido sobre el tema de actividades colectivas y demás, e ir comentando justo
Lo voy a poner para que lo puedas ver porque está llegando al final, tío. Pues eso, que lo podáis comentar, que lo podamos trabajar y que pues, se pueda ver en cierto modo a nivel de comunidad, pues con todas las formaciones que hacemos aquí en Mallorca los fines de semana, tanto con compañeros míos como conmigo mismo. Lo dicho. Muchísimas gracias a todos. No sé ni cuánto tiempo he estado, ahora lo veré, pero lo dicho. Un saludo, muchísimas gracias. Gracias, Mick 3L. Nos vemos.